Muy buenas tardes, hermanos, amigos, familia. Como hemos dicho a través del chat, disculpad esta tardanza en estos minutos. Hemos intentado comenzar como siempre a -5, pero no somos muy duchos en lo que es la informática y en el software y en todo lo que implica la edición de los vídeos. Pero por la misericordia del Señor hemos podido dar comienzo a este culto un poco tarde, pero hemos podido comenzar y damos gracias al Señor por eso. Deciros, hermanos, que en el día de hoy se nos ha comunicado que hay 56.188 infectados en España y que 4.089 personas han fallecido como causa del coronavirus. Algunos periódicos han puesto que hay una buena noticia, la buena noticia de que ha habido menos muertos hoy que ayer. Evidentemente yo no puedo decir que haya muertos es igual a una buena noticia. Podemos decir que la noticia es menos mala que la del día de ayer, en cuestión de datos. Pero mientras sigan falleciendo personas, yo creo que decir buena noticia no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar los cristianos es que Jesús nos trae las buenas nuevas de salvación. Y eso es una buena noticia. Eso es una noticia en la cual nadie muere, todos viven. Y los que mueren resucitamos en la vida eterna. Y eso es una buena noticia. Y así como los cristianos vemos a nuestro Maestro de Galilea y cómo nosotros podemos anunciar las buenas nuevas de salvación. Deciros, hermanos, que el culto del martes, día 24, pudimos alcanzar a 2.077 personas y que reprodujeron el culto unas 823 personas. Eso es una buena noticia, el saber que hay muchas personas que están escuchándonos, viéndonos, escudriñando las Escrituras y orando por nosotros. Y damos gracias al Señor por eso. Deciros que ya nuestra niña en la India, Tessin Holden, ha recibido la transferencia bancaria y al igual que en cultos anteriores, cualquier motivo de oración que queráis que tengamos y que pueda ser proyectado en los bloques de oración, por favor, escribidnos para poder nosotros registrar todos esos motivos y en nuestros sucesivos cultos poder también ponerlo para que estemos en oración. También, hermanos, deciros que el hermano Tropi ha dado testimonio de algo bueno que Dios ha hecho en su vida y con su mamá y lo hemos publicado en nuestras redes sociales y de la misma forma que el hermano lo ha hecho, si el Señor está haciendo algo bueno contigo en este tiempo, también puedes compartirlo. Graba un vídeo de máximo 2 minutos, puedes enviárselo a mi esposa, la pastora Rocío, o al hermano Jaime, Vicente, cualquiera de los dos atenderá el vídeo y lo publicará para que podamos nosotros escuchar lo bueno que es Dios en tu vida, porque la fe cuando se comparte, crece. También, hermanos, tengo que compartiros algunas otras cosas que han ocurrido y que son importantes en nuestra congregación. Lo primero, que ayer la pastora María compartió la palabra del Señor, Jesús es la respuesta, y mañana lo hará el pastor Joaquín Yebra. Son palabras pastorales que cada día estamos intentando traer al pueblo de Dios para que podamos tener consuelo y fortaleza en nuestras vidas. Algunas noticias que son tristes y que acompañamos en el sentimiento a la familia del pastor Ramiro. Ayer, día 25, el pastor Ramiro, que fue operado a corazón abierto la semana pasada y por lo cual estuvimos orando, falleció. Ya descansa en el Señor. Hoy y ayer muchos lloramos, pero él está riendo porque está descansando en la presencia del Señor. Desde aquí le transmitimos nuestras condolencias a la familia, a Esther y a sus hijas y a sus nietas y a toda la familia espiritual, porque este siervo del Señor ya descansa junto con el Maestro. Y queremos orar en esta noche por esta familia. También, hermanos, deciros que hoy he recibido la llamada del pastor de Guadalajara, Adín, diciéndonos que su esposa Raquel parece que está teniendo los síntomas del coronavirus. Ha empezado a perder el olfato y también el gusto. Entonces él nos pide por favor que estemos orando. Ya lo hemos hecho de manera particular, lo hemos hecho telefónicamente orando por él para que el Señor le fortalezca, le dé sabiduría a él y a su familia y sobre todo a Raquel, que necesita de nuestras oraciones. También, hermanos, deciros que en el día domingo se cambia la hora. Nuestro culto al Señor será en el horario habitual a las 12, pero hay que recordar que a las 2 de la mañana serán las 3. Los que tenemos móviles o tenemos ordenadores lo hacen de manera automática, pero los que todavía tenemos reloj de pulsera o reloj de pared en un salón, tenemos que recordar que tenemos que cambiar la hora de las 2, serán las 3 de la mañana.
También quiero agradecer públicamente durante esta semana pasada y este comienzo de esta, los hermanos de la asociación han repartido la comida como así nos lo indicó la Cruz Roja. Lo hemos hecho siendo estrictos en lo que la Cruz Roja nos indicó, con las normas de seguridad, de higiene que correspondían, y gracias al Señor por el hermano Héctor, la hermana Carmen y el hermano Pedro, que han estado pues ayudando y contribuyendo a que personas con un alto índice de vulnerabilidad en estos momentos se le haya podido dar leche, aceite, galletas, arroz y otras comidas, otros víveres que han podido recibir en estos días. Y damos gracias al Señor por su vida, y también es un motivo de gratitud porque no ha habido ningún problema, se ha hecho con orden, se ha hecho de una manera escalonada, y gracias al Señor pues no hemos tenido ningún tipo de incidente, y por ello damos gracias al Señor. Dicho todo esto, hermanos, yo creo que es hora de que abramos nuestras Biblias y podamos dar comienzo a nuestro tiempo de oración leyendo en la segunda carta escrita de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor sobre predicar su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Leamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te escarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, y a los muertos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, anhelamos la venida del Señor, y el Señor viene pronto, y con Él el galardón que tiene para con su iglesia. Vamos entonces, hermanos, a orar. Vamos a presentar este culto en las manos del Señor, y después de la primera alabanza que vamos a entonar, oraremos por este primer bloque de oración que será publicado en el chat de la iglesia. Padre, en esta noche te damos las gracias porque hemos podido comenzar nuestro culto a ti, Señor. Gracias, Padre, porque no ha habido obstáculos, Señor Padre, que pueda, Señor Padre, paralizar lo que tú quieres en esta noche, hablarnos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor Padre, por cada hermano, Señor, que está viendo el culto, por cada hermano que se incorporará de manera paulatina, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor Padre, porque en medio de esta situación que estamos atravesando, Señor Padre, estamos convencidos de que tu gloria se manifestará nuevamente, Señor, y que tú quieres contar con tu iglesia, Señor, una iglesia comprometida, una iglesia, Señor Padre, que está, Señor Padre, santificándose, Señor, cada día en tu palabra, Señor Padre, para cumplir tu propósito mientras tú la mantengas en este planeta Tierra, Señor. Padre, en medio, Señor Padre, de cada situación, tu nombre es exaltado, Señor. En medio, Señor Padre, de la alabanza de tu pueblo, Señor, tu nombre es exaltado. Tú te mueves con libertad, Señor. En esta noche, Señor Padre, oramos, Señor, por aquellos, Señor Padre, que han fallecido, Señor, y esos familiares que están sufriendo la pérdida de su ser querido, Señor. Que tú traigas consuelo sobre sus vidas, Señor Padre. Mientras haya muertos en este país, mientras haya muertos, Señor, en toda la humanidad, Señor, nunca podremos decir que es una buena noticia porque haya menos hoy que ayer, Padre. Sí podemos decir, Señor Padre,
que anunciar tu venida, anunciar tu nombre, anunciar tu persona en medio de esta humanidad que se está muriendo, Señor, eso es una buena noticia. Porque si hoy cerramos los ojos en esta tierra, tenemos la plena certeza, tu pueblo, Señor, que lo abriremos delante de tu presencia el día que tú vengas a por nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y gracias, Señor, porque tú, Señor, oh Padre, vas a hacer grandes cosas en estos tiempos que estamos viviendo, Padre. A ti sea la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Santo eres Jesús. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Al ser la gloria, al ser la gloria, al ser la gloria, por siempre, amén. Al ser la gloria, al ser la gloria, al ser la gloria, por siempre, amén. Con profundas riquezas de la sabiduría de Dios, insondables sus juicios y sus caminos son. Al ser la gloria, al ser la gloria, al ser la gloria, por siempre, amén. Al ser la gloria, al ser la gloria, al ser la gloria, por siempre, amén. Ahí tenemos el primer bloque de oración por el cual vamos a estar velando en esta noche. Seguimos orando por esa vacuna para que el Señor provea y dé sabiduría a los científicos. Vamos a orar por Trinidad, que nos puso un motivo de oración el día martes. Su jefe Adrián ha dado positivo en coronavirus y vamos a estar orando por esta petición que nos pone nuestra hermana. También por los hermanos de la congregación nuestra que puedan tener algún síntoma. Gracias al Señor, en la actualidad no hay nadie que haya dado positivo en coronavirus. Pero si hay algunos hermanos, algunos me han pedido que no los nombres, otros sí, gracias al Señor. Y vamos a estar orando por ellos, por aquellos que conocemos y por aquellos que en esta noche, para guardar la privacidad, no publicamos. Nuestra hermana Gladys Bravo, Josué, el hijo de Josefina, que han tenido algún síntoma, y otros hermanos más, pero que vamos a estar orando en conjunto por todos ellos. También vamos a orar por un motivo que Ricardo nos puso. Este hermano es de la comunidad cristiana de Benecer de la Villa de Vallecas y está viendo nuestros cultos, él y su familia, y nos pide oración por su suegra que está ingresada en Argentina. Por lo tanto, vamos a orar por estos primeros 4 motivos al Señor como congregación.
corazón de buscarte y humillarse, porque saben, Señor Padre, que esto, Señor Padre, no es algo, Señor Padre, que dependa ni del dinero ni de las posesiones, sino solamente de tu misericordia. En tus manos, Señor, estamos para que tú puedas obrar con poder y sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Santo. Sí, Padre Santo, y pedimos, Señor, por estas personas, Señor, que nos piden, Señor Jesús, por el jefe, Señor, de Trinidad, Señor, el señor Adrián, Señor Padre, mira tú que esta persona ha dado Sí, Señor. positivo, Señor, en el coronavirus, Señor. Padre, sobre tantas personas, Señor, ten misericordia, mi Rey. Padre, pasa tu mano, Señor Jesús, Aleluya. alivia los síntomas, quita sobre todo, Señor, esa sensación de falta de aire y de oxígeno, Señor. Y asimismo por la suegra de Ricardo que está ingresada en la Argentina, mi Rey, que pase tu mano sobre ella en estos momentos de dificultad, porque sea coronavirus o cualquier otra enfermedad, es alto riesgo en estos momentos que los hospitales se colapsan, Señor, y que falta, Señor, material, medicina, mi Rey. Mira tú la situación, Padre. Mira tú, Señor, la necesidad, Señor. Mira tú, Señor, el proyecto de vida que tienes para cada una de estas personas, mi Rey. Padre, te suplicamos que tú, Señor, escuches la oración, Padre.
en esta noche y vamos a orar también por un motivo que la pastora Pilar Ladra nos pidió el día de ayer, y fue que su padre está con fiebre. Y el papá de la pastora Pilar Ladra ya es un hombre mayor, es un hombre ya que está dentro de ese grupo de riesgo, y vamos a estar orando para que el Señor lo cuide en estos momentos. También mi esposa me estaba diciendo algo antes de comenzar el culto, y podemos añadir junto con la pastora Pilar Ladra, y es el hermano Emilio Madrid, que también el hombre pues sabemos que está en un estado de salud bastante delicado y que podemos tener presente en nuestra oración. Seguimos orando por nuestras embarazadas, gracias a Dios. Keila y Sofía, que es su hija, también. Marta, Cecilia y Joel, Andrés, también. Yadira y el bebé, que todavía no sabemos si es niño o niña, también. Yacaira y su bebé, que tampoco sabemos si es niño o niña, también. Piedad y Vanessa, seguimos orando por ellas y por sus bebés, para que el Señor les cuide. También vamos a orar por los familiares infectados o con síntomas. Hemos orado por aquellos que tienen síntomas en nuestra congregación, pero vamos a orar también por aquellos familiares que podemos tener y que puedan tener o síntomas o que puedan estar infectados. Es el caso de Jean-Pierre, la pareja de Cintia, también José Luis, el hermano de Miguel Ángel Barrios, también Alan, el hermano de Cintia, que tiene síntomas, también Toñi, un primo de Carlos Navarro, Carol, la hija de nuestra hermana Marlene, y Nicolás, que es el esposo de Cristina Yebra. Sabemos que es el yerno del pastor emérito Joaquín y Marisol, para que estemos orando por ellos. Y también vamos a orar en cuarto lugar por consuelo por la familia del pastor Ramiro. Ya hemos dicho que le hemos trasladado nuestras condolencias como congregación a la esposa, a la viuda Esther Bouret, pero vamos a estar orando para que el Señor sea fortaleciendo tanto la vida de ella como la vida de sus hijas y de su familia en estos momentos, porque, como hemos dicho, llorar podemos estar llorando, pero el único que está sonriendo es Ramiro, porque ya está en la casa del Padre, ¿verdad? En el descanso, en el seno de Abraham, para que el Señor sea guardando y protegiendo a esta familia en estos momentos de dolor y duelo. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Señor, oh Padre, del papá de la pastora Pilar Ladra, Señor, en estos momentos, Señor, oh Padre, tú mejor que nadie sabes lo
Señor, de este COVID-19, Señor, que están siendo infectados, Señor. Padre, ponemos de manera especial a Jean-Pierre, Señor, a José Luis, Señor, a Alan, Señor, a Toñi, a Galo, a Nicolás, Señor. Padre Santo, ten misericordia, Padre Santo, y alivia tú, Señor, los malestares que puedan tener, y darles fortaleza, Señor, para que puedan afrontar esta enfermedad, y no solo para ellos, sino para que allí donde están, Señor, Padre, puedan aferrarse a ti, mi Rey, puedan, Señor, alabarte y adorarte aún en estos momentos de tribulación y angustia, Padre Santo, tanto ellos como sus familiares, Señor, sabiendo que tú tienes control de todo nuestra vida, Padre, que aquellos que están separados de ti puedan tener un nuevo encuentro contigo, y aquellos que están firmes en tu camino puedan afianzarse, Señor, de la promesa de vida que tú das, mi Rey. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Un camino hará donde no lo hay. Amén. Cuando oramos, ese es el sentir de nuestras oraciones. Que cuando oramos, Él va a hacer un camino ahí donde no lo hay. Por eso vamos a dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor porque el reparto de comida que hemos hecho de la Cruz Roja se ha dado a 98 personas de todos los que han sido aprobados por la trabajadora social, y se ha hecho sin ningún tipo de incidencia y sin ningún tipo de problema. Y damos gracias al Señor porque en estos tiempos de confinamiento
trabajo se ha hecho con sabiduría y rectitud y damos gracias al Señor por los hermanos que han participado. Vamos a orar también para no perder la paciencia y que seamos sobrios. Sobrio es totalmente opuesto a ebrio. El ebrio no sabe por dónde camina, se tropieza, no tiene claridad en su visión, hace las cosas muchas veces sin ser consciente de lo que está ocurriendo. Eso es ser ebrio, pero ser sobrio es todo lo opuesto. Sabes por dónde caminas, sabes dónde tienes puesta tu mirada, sabes perfectamente por el camino que vas. Y tenemos que orar por eso. En China, ahora que se ha levantado en este caso la cuarentena, hay un gran índice de divorcios. Parece que las parejas que han convivido durante 2 meses sin salir de sus casas les ha ocasionado grandes problemas de relación. Eso es un síntoma de que los matrimonios no están edificados bajo un sustento firme, ¿verdad? Por eso tenemos que orar para que el Señor nos dé paciencia y para que nos dé sobriedad en estos tiempos. También vamos a orar por nuestros mayores. Ahí tenemos a Jorge, a Iris, a Norlinda, a Mariana, a Rosa, a Tania, a Teresita, a Gladys López, a Isolina, a Maricruz, a Estela, a Anunciata, al pastor Joaquín Yebra y también a su esposa Marisol, que no la nombré la última vez, y también a Irene y a Yolanda. Y también vamos a estar orando por la pastora Raquel de Guadalajara, que por estos síntomas que tiene, ella pide oración para que el Señor sea obrando salud y sanidad sobre ella. Vamos entonces a orar. Padre, queremos también levantar la voz, Señor, para orar, Señor, por este motivo, Señor, por Padre Santo, la paciencia, Señor. Son días, Señor, difíciles en los que hay que convivir entre 4 paredes, 24 horas sin salir a la calle, Señor. Muchas personas no tienen ni siquiera un balcón o una ventana amplia, Señor. Y eso crea, Señor, tensión, Señor, impaciencia, irritabilidad, Señor Jesús. De misericordia, danos fortaleza y sabiduría, Señor, y Padre Santo, que sepamos ser todos, Señor, sobrios, Señor, Padre, estar atentos, Padre, tener templanza, tener calma, Señor, y confianza, Padre, de que la tormenta va a pasar, Señor. Gracias, porque es un confinamiento en el que podemos estar en nuestros hogares, Señor, en el que podemos estar con nuestros seres queridos, Señor, con nuestra primera familia, nuestra familia cercana, nuestra familia directa, Señor, en el que, Padre Santo, podemos estar, Señor, en lo que es nuestro hogar, Señor. Yo sé que hay muchos hermanos y muchas personas que quizás pues están en una habitación, Señor, y están solitos, Señor, o no están con sus familiares, Padre, pero aún así, Señor, no estamos en la calle, ni estamos, Padre Santo, en lugares incómodos, Señor, ni bajo tierra, Señor, se han podido ver muchas personas, Señor. Danos paciencia, danos fortaleza, Padre. Que cuando acabe esta cuarentena, Señor Jesús, pues hayamos cambiado nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver a los demás y de tratar a los demás, Señor. Y de ver, Señor, qué realmente es lo que vale la pena y por lo que vale la pena luchar, Señor. Ten misericordia, Señor, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, a nuestros mayores, Señor, aquellos que nos preceden, Señor, oh Padre, en experiencia, en sabiduría, Señor, oh Padre, en años de vida, Padre,
que seas tú guardándolo, Señor, oh Padre, en el hueco de tu mano, Señor. Ponemos la vida de Jorge Osvaldo, Señor, cuidad, Señor, su vista, Señor, y sabemos que el estar en la habitación tantas horas y tantos días, Señor, tiene que ser algo obviamente, fortalécelo a él, ahí, Señor, que tú seas cuidando a esta mujer, como madre, como abuela, Señor, oh Padre, con sus seres queridos, Señor, por Norlinda, Señor, que tú guardes, Señor, su cuidado, Señor, y sobre todo por el trasplante del riñón que tuvieron que hacerle, Padre, que tú seas levantando sus defensas, fortaleciéndola en todo momento. Por Mariana, cuídala junto con Mónica y con sus nietos, Señor. Por la vida de Rosa, Señor, sus rodillas, Señor, su salud. Cuida a Patricia Villanueva, que cuida de ella, Señor, que tú la guardes en el hueco de tu mano. Por Tania, obra esta mujer, Señor, esta mujer de Almas Tomás, Señor, esta mujer ucraniana, fortalécela tú, Señor. Por Teresita, gracias por su sonrisa, por su fe, gracias porque ella siempre está atenta a los cultos, Señor, oh Padre, buscando tu rostro, Señor, que tú seas guardándola, que ella sienta que no está sola, Señor, que te tiene a ti, que tiene un pueblo que ora por ti, Señor, oh Padre, por ella, Padre. Cuida a Gladys López, Señor, cuida a la hermana más longeva de esta congregación, Señor, por su fortaleza, sus huesos, sus músculos, Señor. Cuida a Isolina, Señor, junto con Bea Dolores, Señor. Fortalécela en este tiempo, dale tu tranquilidad, Señor, en su relación con su hija, Señor. Por Maricruz, Señor, obra en esta mujer, Señor, fortalece sus huesos, Señor, oh Padre, su infección de orina, Señor, oh Padre, que tú seas guardándolo, Señor. Cuida a Estela, sus pies, gracias porque ella se encuentra bien, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás guardando sus salidas, Señor, sus entradas, Señor, junto con su nieta, junto con su familia, Señor. Cuida también a Anunciata, Señor, oh Padre, guárdala, Señor, en su familia, Señor, y cuídala tú, Señor, en estos momentos, Señor. Cuida también al pastor Joaquín, a su esposa Marisol, Señor. Guárdalo tú, Señor, oh Padre, que tú, Señor, Padre, acampe tus ángeles alrededor de ellos, Señor. Que seas fortaleciéndolo, Padre, para que no haya ningún mal, Señor, oh Padre, ninguna plaga toque, Señor, ni su morada ni a los suyos, Padre. Que seas obrado también, Señor, en Irene, Señor, Padre, guárdala grandemente a esta mujer, Señor, y Padre, y a Yolanda, Señor, en el trabajo, fortalécela, Señor. Y también por la pastora, Señor, Raquel, en Guadalajara, Señor. Que tú seas, Señor, oh Padre, cuidando, Señor, y trayendo sanidad sobre su cuerpo, Señor. Ayúdala a recuperar el olfato, ayúdala, Señor, a recuperar el sabor, Padre. Y que, Padre, no haya nada sobre su cuerpo que pueda, Señor, oh Padre, obstaculizarla, Señor, oh Padre, y impedir la obra que tú quieras hacer en ella, en su familia, en su hogar y también en su iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a seguir alabando al Señor con una canción un poquito más alegre, un poquito más movida. La hemos rescatado de un corito muy antiguo, de un himnario muy antiguo que dice que clamaremos al Señor porque de alabanza digno es y de mis enemigos me librará. Y es verdad que en estos momentos de aflicción es cuando de verdad muchos están doblando las rodillas y están clamando al Señor, porque muchos se están dando cuenta que es digno de alabanza aún en medio de la aflicción y de nuestro enemigo, que ya sea algo espiritual, algo físico, una enfermedad, este virus. Él nos va a librar por su voluntad, por su misericordia. Y luego dice el coro que Jesús vive. Él está vivo, Él sigue en medio de nosotros, así que cualquiera que sea la circunstancia, alaba su nombre porque Él está vivo y porque Él está en el lugar en el que tú estás, su Espíritu Santo está ahí contigo. Amén, así que vamos a alabar al Señor. Clamaremos al Señor. Jesús,
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pues hermanos, damos gracias al Señor porque podemos estar una noche más juntos, unidos, conectados, para también escudriñar las Escrituras. Ahora correspondería poder dar testimonio a algunos hermanos de las buenas cosas que Dios ha hecho. Como no lo podemos hacer porque no podéis venir hasta donde nosotros estamos viviendo porque no se puede hacer, lo que sí podemos hacer es, como os he dicho al principio del culto, es, por favor, si te ha bendecido el Señor, ha hecho algo bueno en tu vida, pues oye, lo único que tienes que hacer es grabarte un vídeo. Es imprescindible que salgas guapo, eso es imprescindible, aunque yo creo que no hace falta hacer mucho porque tú ya lo eres, ¿verdad? Por naturaleza, el Señor te ha hecho guapo y hermoso, y que puedas con claridad durante 2 minutos máximo poder decir qué es lo que ha hecho bueno Dios en tu vida. Yo voy a compartiros uno pequeño que Dios ha hecho bueno en mi vida. Como sabéis, en mi trabajo, desde que ha llegado el confinamiento, estamos haciendo lo que se dice la modalidad de flex work, que es lo que se conoce ahora en España como teletrabajo. Todos tenemos nuestro ordenador y trabajamos desde nuestra casa. La verdad que el volumen de trabajo ha disminuido mucho. De hecho, es algo que a todo el mundo le preocupa, pero lógicamente es normal porque muchos no están trabajando, no hay coches en la calle, es decir, y lógicamente el volumen de trabajo es normal que haya bajado. Una de las cosas buenas que Dios ha hecho en este tiempo es que cuando se declaró el estado de emergencia sanitaria, pues le comunicaron a mi esposa, como sabéis, que la escuela infantil en la que ella trabaja, ella y todas las profesoras, pues iban a pasar a no trabajar, y al día siguiente le comunicaron que iban a hacerle lo que es el ERTE. El ERTE es este despido temporal. Pues eso supone que durante el tiempo que dure la cuarentena, ella no va a recibir su asignación, pero gloria al Señor por eso. Recibí la llamada de mi jefa para decirme que ya habían hecho la evaluación del año 2019 de todos los empleados y que de los diferentes premios a los que se optaban, yo había conseguido dos premios en cuantía económica. Y es interesante, hermano, porque la cuantía económica que me han depositado en mi nómina en este mes de abril, que va a ser, es justamente el importe que mi esposa no va a cobrar por el tiempo que está en el ERTE. Así es, bendito sea el nombre del Señor. Dios no es deudor de nada ni de nadie. Y a Dios no le podemos ganar nunca en dar, porque Él siempre nos va a superar. Siempre vamos a perder, porque cuando nosotros damos, el Señor siempre da duplicado. Y el Señor ha cuidado de nosotros de una manera sobrenatural. Y es un testimonio por el cual podemos dar gracias al Señor, porque Dios es fiel y Él siempre suple a sus hijos lo que necesita. Y eso es solamente la gloria y la honra para el Señor. Pues de la misma manera que yo he dado el testimonio, no sé si lo he hecho en 2 minutos o un poquito más, pero tú también lo puedes hacer compartiendo la buena nueva de salvación. Te animamos a que lo hagas para que lo podamos publicar y que puedas compartir de tu fe. Muy bien, pues ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y mi esposa Rocío, la pastora Rocío, me va a ayudar con las lecturas bíblicas para que podamos nosotros juntos leer esta porción bíblica y escudriñar las Sagradas Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 17. No sé si me va a dar tiempo a dar los 17 versículos, pero vamos a intentar avanzar y aprender y escudriñar las Sagradas Escrituras. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, para que seas tú hablándonos y seas tú ministrándonos, Padre. No permitas que de mis labios salga nada, Señor, oh Padre, que no provenga de ti, Señor. Sé tú hablando, sé tú, Señor, oh Padre, dirigiendo este tiempo, poniendo, Señor, en nuestros oídos, Señor, la atención, que no nos dejemos distraer por nada, ni por ninguna conversación, ni por nadie que quiera, Señor, oh Padre, distraernos de la palabra que tú quieres traernos en esta noche, Señor. Por eso lo presentamos en tus manos y pedimos que sea tu Santo Espíritu tomando el control de cada hogar, de cada familia, de cada niño, Señor, oh Padre, que está en ese salón viendo el culto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esas fueron las primeras palabras que Jesús emitió a sus discípulos. Es interesante porque Jesús dejó claro en este versículo, en estas palabras, cuáles son las funciones que tiene el Padre y las que tiene el Hijo. El Padre aquí es visto como un labrador, una persona que cuida su viña, una persona que sustenta su viña y una persona que ayuda a cumplir el cometido de la viña. Ese es el labrador, ese es el Padre Dios. Y por otro lado, Jesús afirma que Él es la vid. La vid es un arbusto constituido por varios elementos. Todo es la vid, pero el arbusto tiene diferentes elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tiene raíces, tiene tronco, tiene sarmientos, tiene hojas, tiene flores y tiene fruto. Esto es una palabra muy importante. Repite conmigo aunque estés en casa. Fruto. Fruto. Ya se sabe que a través de las raíces se sustenta la planta, porque mediante las raíces se absorbe la humedad de la tierra y las sales minerales necesarias. Y es el tronco y los sarmientos meros vehículos de transmisión por donde circula el agua y los componentes minerales, y de esa manera la vid puede llegar a producir fruto. El Hijo, Jesús, es el mediador entre el labrador y el pámpano, porque Jesús, como dice la Biblia, es el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora, el versículo 2, que es donde nosotros queremos hacer mención en esta noche, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para que lleve qué? Más fruto. Jesús no está hablando aquí en cuanto a una persona se salva o se condena. No. Este texto, que muchos han intentado utilizar para hablar de la salvación o de la condena de las personas, no habla de ello. La verdad que este pasaje no habla de salvación. Este pasaje habla sobre llevar fruto. Y en ocasiones algunas personas han utilizado estos versículos para decir, ¿ves? La Biblia dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve fruto. ¿Ves? El que no lleva fruto, Dios lo quita del medio. Pero no está hablando de la salvación de las personas. Está hablando del fruto que debe de producir las personas. En este capítulo 15, solamente en los primeros 10 versículos del 1 al 10, puedes contarlo en casa o subrayarlo con un subrayador. Cuenta las veces que aparece la palabra fruto y vas a poder darte cuenta
que la palabra fruto es una palabra que de manera reiterada nuestro Maestro Jesús quiere enseñarnos. Cuando Jesús repite algo tantas veces es porque algo quiere enseñarnos. Es como cuando un padre le dice a su hijo muchas veces lo mismo, es porque algo le quiere enseñar, ¿verdad? Sobre todo cuando le dice, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. Cuando le está diciendo tantas veces la misma palabra, lavarse los dientes, es porque algo le querrá enseñar. De alguna enfermedad le querrá evitar, ¿verdad? Algunos euros se querrá ahorrar en el dentista. Cuando Dios repite algo es porque quiere enseñarnos algo. El Señor le dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo quitará. Ahora, ¿de dónde lo va a quitar? De la posibilidad de llevar fruto. Fíjate, ve conmigo al versículo 6. Del versículo 2, venga al versículo 6. Y en el versículo 6, fíjate lo que dice Jesús, Nos saltamos unos versículos, pero es para que podamos tener una cosmovisión clara de lo que Jesús quería enseñarnos. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Es interesante, ¿verdad? Y dice que se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, algunos leen estos versículos y se lo ven, el que no lleva fruto es echado en el infierno. Y se quedan tan panchos, ¿verdad? Hacen una doctrina totalmente distinta a la que Jesús, en sus palabras, quería comunicarle a sus hijos, a sus discípulos. Recordemos que en este pasaje no se habla de salvación, sino en cuanto a la producción de fruto. Los frutos que nosotros tenemos son resultado de que somos gente salva. Y la ausencia de los mismos también puede ser resultado de que todavía no hemos comprendido cuán grande salvación nos ha dado nuestro Dios. Luego, hemos considerado cuál era ese fruto. Y dijimos que no creíamos que el fruto aquí fuera ganar almas, ni mucho menos, no. Ganar las almas no es el fruto del que está hablando el Señor, no. Eso es el resultado del fruto. Cuando uno tiene el fruto de Dios en su vida, el fruto del cual está hablando Jesús, la salvación de las almas vienen solas. Pero ganar almas no es fruto, sino que ganar almas para Cristo es resultado, consecuencia de tener el fruto, el cual nos está diciendo Jesús que debemos de tener. El apóstol Pablo, yo creo que habla del fruto del Espíritu, ¿verdad? En Gálatas 5, 22 y 23. La pastora Rocío va a leer esta porción bíblica. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Mas el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto en la vida del creyente. Y te puedo garantizar una cosa. Cuando este fruto se manifiesta en tu vida y en la mía, las personas vienen a Jesús. Porque la gente está cansada de charlatanes bíblicos. La gente está cansada de gente que le cuenta bonitas historias. La gente quiere ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y cuando ven ese fruto, la gente dice, yo quiero tener lo que tiene esa persona. Y no buscan el fruto, buscan aquel que produce ese fruto en tu vida. ¿Y sabes quién es aquel que produce ese fruto en tu vida? Jesús de Nazaret. Si una persona tiene ese fruto, estará llevando a muchas personas a la presencia de Dios mediante el testimonio elocuente de su propia vida. Como dijo Francisco de Asís, ¿verdad? Predica en todo tiempo y en ocasiones utiliza tus palabras. En ocasiones utiliza tus palabras. Predicar en todo tiempo es llevar el fruto del Espíritu en tu vida que se manifiesta en eso que acabamos de leer. Amor, gozo, paz. Por supuesto, hace que el ganar almas sea una consecuencia del fruto del Espíritu. Ahora, si un pámpano no lleva fruto, la pregunta sería, ¿y cómo lo quitará? Una manera de quitarlo es quitando a la persona del lugar que está para que pueda en otro sitio llevar fruto. Conocemos a muchos que han sido apartados hoy y en día de diversos ministerios. ¿Por qué?
porque no eran efectivos para el Señor. El Señor te pone en un ministerio, y ahora sí quiero hablar a aquellos que están puestos bajo responsabilidad de un diaconado, de un servicio, de un ministerio, sea pastoral, sea evangelístico, sea de liderazgo, sea hasta para limpiar la congregación. Cuando Dios te pone al frente de un ministerio, es porque sabe que vas a ser efectivo y vas a dar fruto. Ahora, si tú, teniendo la oportunidad de servir al Señor con tus dones, con tus talentos, ¿verdad?, no llevas fruto, el Señor te va a quitar. Porque el Señor quiere personas que produzcan fruto. Quitar tal pámpano no significa que uno pierda la salvación, ni mucho menos, sino que es apartado del lugar del fruto que el Señor espera de tu vida. Ahora, a veces pasa que la separación del lugar en que uno puede estar, también ocurre que puede ser la propia muerte. Y diré, bueno, eso es muy drástico, ¿no, pastor? Bueno, sí, leemos Hechos de los Apóstoles, donde están las manifestaciones del Espíritu Santo de una manera muy palpable. Vemos que cuando un tal Ananías y una tal Zafira mienten al Espíritu Santo y aparentan ser lo que realmente no son, y eso trajo un fruto a su vida, dice que salieron del lugar en el que estaba el apóstol Pedro con esa iglesia, ¿verdad?, con los pies por delante, porque murieron en ese momento. Fueron quitadas de una manera clara de la iglesia naciente. Una iglesia que ha sido constituida para ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Una iglesia que tiene que llevar fruto. Y la iglesia aquí no es con minúsculas, es con mayúsculas, porque es la iglesia de Cristo. Dios no le permitió a Ananías y Zafira quedarse en esa iglesia. Y no solamente los apartó, sino que los quitó. Ahora, yo no voy a hablar ni voy a entrar en ningún debate teológico si Ananías y Zafira fueron salvos, no fueron salvos, si sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. No, porque a mí no me corresponde eso. A mí lo que me corresponde es anunciar las buenas nuevas de salvación y garantizar que aquel que viene a Cristo, el Señor no lo echa fuera, porque son las palabras del Señor Jesús. Garantizar que aquel que ha sido inscrito en el libro de la vida tiene vida eterna por medio del Maestro de Galilea. Ahora, entrar a valorar si sí, si no, si fueron, no fueron, dónde están y qué han hecho y qué ha ocurrido, se lo dejo a otros que tengan una gran imaginación. Pero lo que la Biblia nos enseña es que cuando una persona no lleva el fruto que el Señor quiere que llevemos, el Señor tiene que quitarlo. No hay duda que el Señor poda, sí, la poda, entre aquella poda que el Señor quiere hacer con nuestras vidas, quita de aquellas cosas que le ofenden a Él. Y a veces los cortes duelen, ¿sí? A nadie le gusta que le poden, nadie, ningún ser natural, cuando es podado, sea un árbol, sea una planta, sea una mata, sea lo que sea, la poda no le gusta. Pero cuán necesaria es esa poda para que esa mata o ese árbol o ese arbusto o esa viña pueda seguir produciendo fruto. Una de las razones por la cual tantos hijos de Dios sienten dolor por este método de cortar, de limpiar, es porque se han alejado mucho de Dios. Están muy lejos en su comunión con Dios y en el compañerismo con el Espíritu Santo. Cuanto más cerca estemos de Dios, tanto mejor será para nosotros y sufriremos menos dolor. Pero ojo, no significa que no seamos podados, porque el es parte de nuestra madurez cristiana y de nuestro crecimiento espiritual. Ven conmigo a Hebreos 12:6, porque no podemos olvidar las palabras del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es indicio alguno de que Él, el Señor, está en contra de nosotros, ni mucho menos. Él está trabajando y Él está tratando de conseguir fruto en nuestras vidas. Y a veces nos tiene que disciplinar. ¿Sabes que en la región de Belén
dejan que la vid crezca en la tierra sostenida como una roca. Es un método muy curioso. En España hemos visto que las vides, las parras se suelen colgar en altura, ¿verdad? Para que los racimos caigan, ¿verdad? En Belén no. En Belén dejan que la vid crezca en la tierra sostenida por una roca. Y como las uvas se ensucian y los insectos nocivos se pegan al fruto, tiene que lavar las uvas antes de que éstas maduren. Pues bien, el Señor llega a nuestra vida, nos sostiene y nos lava, como estas uvas que crecen en Belén, para que podamos producir fruto. Ahora, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce esto? Para ello vamos a leer el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Vamos al capítulo 15 de Juan, versículo 3. Y ahí vamos a poder darnos cuenta cómo se hace esto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el ámbito espiritual, el verdadero milagro purificador es el poder de la limpieza. Y la limpieza es a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos limpia. Mira, ven conmigo para que veas lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Observa con detenimiento lo que el apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia. Fíjate lo que dice. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjate, amarnos los unos a los otros, con corazón puro, pues hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? Fíjate lo que dice al final. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En primer lugar, hemos sido renacidos mediante la palabra de Dios y por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre de nuestros pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, la palabra hecha carne, Jesús, nos limpia de todo pecado. Sin embargo, luego tenemos que seguir manteniendo esa limpieza, porque de la misma manera que cuando vamos caminando por las calles, aunque ahora no podemos caminar mucho, nos ensuciamos la ropa, nos ensuciamos los zapatos, nos ensuciamos nuestro propio cuerpo, pues de la misma manera que nos ensuciamos en nuestro caminar por este mundo, así nos ensuciamos en la vida espiritual, y es solamente a través de esa palabra escrita la cual va limpiándonos del polvo que se acumula en nuestros zapatos, polvo espiritual. En nuestro caminar aquí, es decir, al vivir, nos ensuciamos y por tanto necesitamos la palabra de Dios para limpiarnos continuamente. No sé si te acuerdas que hace unas semanas atrás hablamos que Jesús le decía a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios, ¿verdad? Aunque no todos, ya sabemos por qué lo estaba diciendo. Sin embargo, Jesús tiene que enseñar a sus discípulos que tiene que lavarle los pies. Cuando somos personas en que nos entregamos a Cristo, recibimos la regeneración por medio de la sangre del Cordero. Pero luego en nuestro caminar diario en este mundo necesitamos limpiarnos diariamente. Lo que conocemos en otra terminología bíblica como santificarnos, que es el propósito de todo cristiano. Ahora, cuando uno lee el Salmo 119, aparte de darnos cuenta que es un salmo muy largo, tiene algunos versículos que vienen a relación con lo que estamos aprendiendo en esta noche. Fíjate lo que es el Salmo 119. Salmos, abrimos la Biblia por la mitad, habitualmente aparece siempre el libro de los Salmos. En el capítulo 119, el versículo 9, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Es muy interesante, porque dice... ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Tú eres joven, ¿verdad? Tú eres un hombre joven, eres una mujer joven, ¿verdad? Eres una persona joven, esbelta, robusta, fuerte, aunque tengas arrugas, sigues siendo joven, ¿verdad? Pues si eres joven, mira con qué limpiarás tu camino. Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Es interesante, entre los cristianos en la actualidad hay quienes hacen poco caso a la palabra de Dios. Sí. Dicen que no importa la clase de vida que vivan,
con tal de que crean las verdades fundamentales de la fe, como la salvación mediante la gracia de Dios. Dios utiliza su palabra para revelarnos cuando no estamos viviendo según su voluntad. Y cuanto más lejos estés del conocimiento de las Sagradas Escrituras, más sucio te vas a encontrar. Y cuanto más sucio te encuentres, menos capacitado vas a estar para tener comunión con Dios, porque tendrás ganas de todo menos de orar, tendrás ganas de todo menos de leer la palabra, tendrás ganas de todo menos de congregarte. Por eso es necesario que cada cristiano se alimente diariamente de la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos hace que nuestro camino esté firme en Él. El Salmo 119, en el cual nos encontramos, vamos ahora al versículo 67, porque el salmista sigue insistiendo sobre la misma realidad espiritual. Mira lo que dice el versículo 67, mira qué interesante lo que dice el versículo 67. ¿Qué dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes de que fuera yo humillado, fíjate lo que dice, descarriado andaba. Pero ahora, es decir, ahora viene el contraste, pero ahora, ¿qué es lo que dice? Yo guardo tu palabra. Ahora yo guardo tu palabra. Por lo tanto, si estás descarriado, es que no estás cerca de la palabra de Dios. Si estás cerca del Señor, te puedo garantizar que eres una persona que conoce lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero el mismo versículo 71 vuelve a insistir sobre la misma idea. Mira lo que dice el versículo 71. Versículo 71, ¿qué dice? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mira lo que dice el salmista. Qué bueno que he sido humillado. ¿Por qué? Porque así aprendo tus estatutos. Hermanos, si estudiamos la Biblia, no es para hacernos gente intelectualmente teólogos del siglo XXI con un título colgado de la pared, sino para estar más cerca del Señor. Conocer las Sagradas Escrituras nos hace tener comunión con Él, nos hace no entristecer al Espíritu Santo. Él usa la aflicción para traernos a la palabra de Dios, para que usted y yo podamos ser útiles, o en otras palabras, podamos dar fruto. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Vamos ahora al versículo 4. Vamos al versículo 4 de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 4. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice así. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en Cristo significa mantener comunión y compañerismo constante con Él. Permanecer en Cristo significa mantener comunión y compañerismo constante con Él. Es decir, todo el tiempo. Acabamos de hablar del poder de la palabra de Dios, cómo nos limpia, cómo nos purifica. Esa es una parte de permanecer en Cristo, ser limpiados. Pero también debemos de ser limpiados diariamente. Necesitamos confesar nuestros pecados al Señor para poder mantener comunión con Él permanente. Y luego, para permanecer en ese compañerismo, debemos de guardar sus mandamientos. En el mismo capítulo 15 de Juan, sin salir de él, fíjate lo que dice el versículo 10 y el versículo 14. Porque vuelve Jesús a enseñar a sus discípulos sobre la importancia de estar permanentes, permanecer en Él. Mira lo que dice el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres permanecer en Cristo? Oye, guarda sus mandamientos. Para permanecer en Cristo no te tienes que asociar a una iglesia, entiéndase, firmando un pacto de membresía, sino guardando los mandamientos del Señor. Y si guardas los mandamientos del Señor, te asociarás a una iglesia y te comprometerás con ella, pero no de la manera, no en un orden distinto, sino en este orden. Primero guarda la palabra del Señor y comprenderás como cristiano
que eres parte de la Iglesia de Cristo, la cual el Señor viene a buscar y a la cual quiere Dios utilizar en estos tiempos que corren. Pero el mismo versículo 14 de Juan 15, el mismo versículo 14, vuelve Jesús a incidir en la misma idea. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús no tiene pelos en la lengua. Mira, tú quieres ser amigo de Jesús, tienes que obedecer lo que Él te dice. Es así de sencillo y es así de complejo. Aunque parezca esto una paradoja, pero no lo es. Para nuestro entendimiento es de fácil comprensión. Para nuestra práctica, estas palabras se nos quedan un poco grandes. Si has tenido la oportunidad de ver no solamente una vid, sino también un árbol, un naranjo o un manzano, te has podido dar cuenta que las ramas están unidas al árbol con toda la naturalidad. Y que no podemos imaginar que un manzano de manzana si sus ramas no están unidas al tronco. Y si el tronco no tiene unas raíces bien afirmadas en la tierra. Porque la manzana, la rama, el tronco, las raíces y las hojas, todo es el manzano. Y en ocasiones nosotros pensamos que podemos vivir separados de Dios y producir fruto. Hermanos, esto no tiene ni pies ni cabeza. O el lenguaje de un agricultor, esto no tiene ni tronco, ni rama, ni nada. Ni chicha, ni limonada. Hermanos, permanecer significa mantener un compañerismo constante, en todo momento. Aunque uno se concentre en su actividad profesional y en su vida familiar durante toda la semana, algunos piensan que pueden estar de lunes a sábado todos haciendo su vida de manera independiente, sin contar con Dios, sin tener comunión con Dios, sin tener búsqueda de su presencia, sin tener intimidad. Y llegan el domingo y piensan que ya lo van a recuperar todo. Hermanos, necesitamos tener comunión continua con el Señor. No podemos vivir desligados del propósito de Dios en nuestra vida de lunes a sábado. Y el domingo pensar que ahora vamos a recuperar todo lo que durante la semana no hemos hecho. Así no funciona tu cuerpo humano, ni así tampoco funciona la vida espiritual. Hermanos, necesitamos de la protección, de la fortaleza y de la inspiración de Dios en nuestras vidas. Vamos al versículo 5. Vamos ahora a Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos a ver qué Jesús le sigue diciendo a sus discípulos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos libre albedrío y podemos romper la comunión y el compañerismo con Dios al permitir que el pecado entre y se quede en nuestra vida. Al apartarnos de la voluntad de Dios y al escoger dejarnos influenciar por la ideología mundana que se opone a Dios, Jesús quiere que permanezcamos en Él. ¿Para qué? Para que podamos llevar fruto. Y quiero decirte una palabra más, mucho fruto. Vamos al versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Este pasaje está hablando en cuanto a llevar fruto, como dijimos al principio, no habla de la salvación, habla de llevar fruto, ¿verdad? El fruto es el resultado de nuestra salvación. Una persona es salva y por ende tiene fruto. Ahora puedes cambiar lo afirmativo por lo negativo y puedes también llegar a tus propias conclusiones. No está hablando en cuanto a cómo podemos ser salvos. El apóstol Pablo utilizó una ilustración que la propia Iglesia Católica, cuando lee esta porción bíblica que os voy a dar a continuación, argumenta una teología sobre el purgatorio. ¿Sí? Cuando leamos esta porción bíblica, lo que nosotros hoy vamos a poder entender como parte de lo que Jesús le enseñó a sus discípulos sobre llevar fruto y que nuestro fruto va a ser también probado por Dios, el apóstol Pablo hace una enseñanza apostólica que la Iglesia Católica utiliza como base primordial para hablar de ese purgatorio, donde se purgan los pecados del hombre que ha muerto. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Ahí vamos a darnos cuenta
de que el apóstol Pablo usa esta ilustración sobre el tema que Jesús está tratando, porque hemos leído en el versículo 6 que el que en mí no permanece es echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden, los echan en el fuego y arden. Algunos cogen este versículo y dicen, no, aquí el que no es de Cristo es echado en el fuego y arde y es consumido y se es condenado. Ojo, espérate, este texto no habla de salvación, habla de fruto. Y el apóstol Pablo habla de fruto en este texto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 14. Vamos a leerlo y vamos a detenernos en él para comprenderlo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es interesante, porque si quieres saber qué tipo de fruto tienes, qué tipo de material eres, tienes que pasar por el fuego, porque si no has pasado por el fuego, los materiales no se pueden distinguir. El fuego revela la verdadera naturaleza de las cosas, ¿sí? Hoy día vivimos en un mundo lleno de plásticos, por eso cuando hay un incendio, mucha gente no muere quemada, mucha gente muere asfixiada por el olor a plástico. El fuego purifica el oro, el fuego purifica la plata, el fuego purifica las piedras preciosas y sin embargo remueve, quema y hace desaparecer la escoria, la madera, el heno y la hojarasca se queman. Este es el mismo tema que nos hemos encontrado en el versículo 6 de Juan capítulo 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dijo el apóstol Pablo, dice que lo que ocurrirá, recibirá su recompensa. Todos los frutos tienen que pasar por el fuego. Acuérdate de las palabras de, creo que fueron Gamaliel, que le dijo a ese concilio, cuando querían quitarse del medio a Juan y a Pedro, porque decían que estaban hablando de Jesús y haciendo la obra del reino de Dios, ¿verdad? Con milagros, con prodigios, con señales. Ellos querían matarlos y Gamaliel tuvo que interceder y decir, bueno, si estas son las obras de los hombres, van a desaparecer. Pero si estas son las obras de Dios y nosotros estamos luchando contra la obra de Dios, los matemos, los dejemos con vida. La obra de Dios va a continuar porque va a seguir su curso. Toda obra tiene que pasar por el fuego. Todo ministerio apostólico, profético, pastoral, de maestros, de evangelistas, tiene que pasar por el fuego. No podemos nosotros lamentarnos cuando tenemos que pasar por nuestro bautismo de fuego. Hay un bautismo en las aguas en la que tú le pones la fecha, la hora y el lugar. Incluso puedes poner hasta la temperatura del agua si es que lo haces en un baptisterio con termostato. Pero el bautismo en el Espíritu, como vimos la semana pasada, es algo que el Señor da a quien quiere y como quiere cuando nosotros le anhelamos, lo buscamos. Y el bautismo en el fuego, que también habla la Biblia de él, tenemos que pasar por él. Porque en el fuego es probada la obra, es probada el fruto de cada uno. Y todos nosotros tenemos que pasar por fuego con una doble funcionalidad. Primero, saber si somos oro o no somos oro. Y segundo, quemar la hojarasca, el heno, la madera, la escoria, que lo único que es que pierda valor la labor y el trabajo que nosotros podemos hacer. Creemos que recibiremos del Señor la recompensa por el fruto de nuestras vidas. Nosotros no producimos el fruto. Él es el que lo produce en nosotros cuando nosotros permanecemos unidos a Él. De la misma forma que la manzana no llega a nuestras manos si previamente no ha pasado por una rama, por un tronco y por unas raíces y unas hojas, así nosotros no podemos llegar a producir fruto si no estamos unidos, permaneciendo en la vid. Una rama que no esté permaneciendo en Cristo será echada fuera y se secará
como los sarmientos que se recogen y se queman en el fuego. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, para que nadie tenga ninguna duda. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Lee conmigo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Te das cuenta? Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Si te das cuenta, aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre la obra, el fruto de las personas y la salvación de la misma. Es verdad, hay gente que va a ser salvo por los pelos, aunque a los que tienen poco pelo o sufren de calvicie van a tener una gran dificultad, pero hay algunos que se salvarán por los pelos. Sin embargo, el fruto tiene que pasar por fuego. Y no podemos muchas veces confundir el fruto con la salvación de las personas. Y este texto, el Evangelio de Juan, Jesús, no está hablando de la condena de las personas, ni de su salvación. Está hablando del fruto que debemos producir como pámpanos que permanecemos a la vid verdadera. El Señor quiere que llevemos mucho fruto. ¿Puedes decir eso conmigo? El Señor quiere que llevemos mucho fruto. Te lo tienes que creer, porque para eso el Señor te ha hecho parte de su viña. Los versículos 7 y 8, vamos a leer lo que dicen los versículos 7 y 8 del Evangelio de Juan. Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿En que llevéis qué? Mucho fruto. ¿En que llevéis qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. Esto significa ser obedientes al Señor. Esto es permanecer. En ese caso, nuestra oración siempre va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque no vamos a orar en base a nuestros deseos, caprichos o lo que nosotros entendemos que el Señor nos tiene que dar. Sino que siempre oraremos conforme a su propósito y su voluntad, que es agradable y es perfecta. El propósito final es permanecer y orar. Es que Dios reciba la gloria en nuestra oración. Hay veces que no recibimos porque pedimos mal, ya lo dijo el apóstol Santiago. No recibís porque pedís mal, porque pedimos carnalmente. Y las oraciones, por muy fuerte que las hagamos, aún a grito pelado, no van a pasar del techo de la casa en la que nos encontremos. Porque no es cuestión de gritar más, porque Dios no está sordo. Es cuestión de orar conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad es buscando su gloria. ¿Te has planteado alguna vez, sino que lo que estás pidiendo al Señor, tu oración diaria, tu motivo de oración, está glorificando al Señor? ¿O lo único que pretende tu oración es glorificarte a ti mismo? Te pongo un ejemplo para que me entiendas. Desde que Ismael juega al fútbol, yo siempre le hemos enseñado, su madre y yo, a que ore al Señor antes de los partidos. Pero le hemos enseñado a que no ore para que meta todos los sábados un hat-trick. Porque no es una oración para que le den aplausos a Él, sino porque a través de Él el Señor se pueda glorificar. Eso significa que muchas veces oramos para que la gloria nos la llevemos nosotros. Y Dios no nos responde porque sabe lo que hay en nuestro corazón. Debemos orar conforme a su voluntad. ¿Estás orando en esa dirección? Porque tu obra tiene que pasar por fuego. Y en el fuego la hojarasca se quema y el fruto permanece. Hermanos, Dios recibe la gloria cuando producimos ese fruto en nuestra vida, en nuestro carácter, ese fruto agradable para Dios y también para las personas que nos rodean. Por eso en ocasiones, por muchas horas de reloj que estés orando, si tu oración no glorifica al Padre, tu oración, como estoy diciendo, es tuya. Lo importante es que el Señor pueda actuar y tratar a través tuyo. Lo hemos aprendido, pero volvemos a insistir sobre ello.
no oramos para que Dios haga lo que le estamos pidiendo, sino oramos para comprender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Padre, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos nosotros dispuestos a orar de esa manera? Porque entonces todo lo que pidiremos será hecho. Eso significa cuando oramos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no es conforme a mi deseo, conforme a mi capricho. En el nombre de Jesús es conforme a su voluntad. Cuando no funcionaba el sistema para poder empezar a emitir el culto y hemos tenido que apagar la cámara y hemos tenido que encenderla, al encenderla he dicho en el nombre de Jesús y ha funcionado, gloria a Dios. Pero ese en el nombre de Jesús no simplemente es una muletilla para que salgan las cosas bien, sino en el nombre de Jesús porque a través del culto lo que pretendemos es glorificar al Señor, no recibir aplausos de los hombres. Cuando nosotros hagamos las cosas, tenemos que hacerlas en el nombre de Jesús, entiéndase para que su propósito, su voluntad se pueda hacer en nuestros tiempos. Espero que puedas decir amén conmigo, tú puedes decir amén. El Señor quiere que seamos felices. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que seamos felices y que disfrutemos la vida. Uno de los frutos del Espíritu es experimentar alegría en la vida. Algunos erróneamente identifican la devoción y la piedad como una expresión solemne en sus rostros. Y un cristiano que lleva fruto contagiará su buen humor y tendrá una actitud positiva ante la vida. Se gozará al estudiar la Biblia y al servir al Señor. Y tendrá felicidad al estudiar las Escrituras y al servir al Señor. Por eso, yo en el culto no estoy jugando en el móvil mientras escucho la palabra, estoy alimentándome de la palabra. ¿Por qué? Porque tengo gozo y alegría de tener comunión con Él. De ahí puedes comprender por qué hay gente que mientras unos están en el culto, otros están jugando con el móvil. Por esa misma explicación que te estoy dando, que al buen entendedor, pocas palabras bastan. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo estaba hablando aquí, en este discurso, a los creyentes, como hoy. Dios está hablando a los creyentes. Es triste ver la crítica y los ataques personales. El Espíritu de Dios no actúa en tal situación. Es muy posible que uno tenga mucha enseñanza bíblica y aún sea capaz de rechazar este mandamiento de nuestro Señor. Amar como Él nos ha amado. Oye, esto es difícil, ¿eh? Amar como Él nos ha amado, esto no es cualquier cosa. Esto es algo muy difícil. Amar en el nivel más elevado. Solo el Espíritu de Dios puede producir tal amor en nuestras vidas. Versículos 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Cuál es la prueba evidente de que Jesús nos ama? Que murió por nosotros. Lo que hizo Jesús, ninguno de tus llamados amigos, seguidores o youtubers que puedas tener, ¿verdad? O followers que puedas tener en tus Instagram y en tus Twitter y en tus Facebooks, ninguno podrán hacer lo que Cristo hizo por ti, que es morir en la cruz del Calvario. La vida cristiana no es un asunto que queda a la merced de la aventura, en que uno meramente se deja llevar por las circunstancias que se le hayan presentado. No, la vida cristiana es seguir las instrucciones y las instrucciones de Jesús son muy claras. Si las sigues, las instrucciones, llevarás fruto. Él entregó su vida por nosotros, pero Él no nos está pidiendo ahora tienes que morir, no, ya lo hizo Él por ti. Lo que Jesús te está diciendo es, si quieres ser mi discípulo tienes que morir, no. Si quieres ser mi discípulo tienes que obedecer a mi palabra. Él ya murió, ahora a nosotros nos toca
obedecer. Nos pide obedecer sus mandamientos. Jesucristo es nuestro amigo, porque murió por nosotros. Y nosotros somos sus amigos, no cuando morimos, sino cuando obedecemos. Algunos dicen, yo mi vida la daré por ti, como el apóstol Pedro, ¿verdad? Y Jesús le tiene que decir, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, ¿verdad? Es difícil esto, pero muchas veces decimos, yo moriré por ti, Señor, yo iré a donde tú me vayas. Pero hermano, si te cuesta trabajo leer la Biblia todos los días, si te cuesta trabajo tener un ayuno congregacional, si te cuesta trabajo doblar tus rodillas ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, pero yo daré la vida por ti. Creo que algo está fallando. Él no te está pidiendo que mueras. No. Él está pidiendo que obedezcas. Y a veces obedecer es morir a uno mismo. Sí. A veces obedecer te va a llevar a la muerte. Sí. Pero Dios no te está pidiendo que mueras. Dios te está pidiendo que obedezcas. Vamos a los versículos 15 y 16. No me elegisteis vosotros a mí. A ver qué dice. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos los amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos ha mandado. No hay nada que discutir. Nos dijo que nos había abierto su corazón, revelándonos lo más íntimo de su ser. Y Dios quiere revelarse a nosotros. Recordemos cómo Jesús se acercó a Abraham para revelarle su plan, porque Abraham era su amigo. Jesús nos dijo que no había revelado las cosas de Dios a cualquiera, sino a sus amigos. Esto es lo que hace un amigo. ¿A cuántas personas podemos ir nosotros a desahogarnos o revelarle lo más íntimo de nuestro ser? A personas que podemos decir que pueden ser nuestros amigos. No a cualquiera le decimos lo que pensamos. No a cualquiera le decimos lo que sentimos. No a cualquiera podemos decir con claridad lo que nosotros pensamos. Solamente a gente a la que consideramos amigos. Personas que pueden ser como Jesús, que nos comprenden, nos ayudan y nos alientan. Personas que son amigos. Es así como debemos de amarnos los unos a los otros. Cuando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, este pequeño grupo que estaba escuchando estas palabras, las palabras de Jesús, se iba a dispersar dentro de unas horas, porque Jesús iba a ser tomado preso. El pastor sería herido, sería crucificado, y las ovejas se dispersarían. Pero Jesús le dijo, recordad, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. El propósito de Dios es que produzcamos fruto. No simplemente un fruto pasajero, sino fruto que permanezca. Si vivimos de acuerdo con su voluntad, permaneceremos entonces. El orar, pidiendo las cosas en su nombre, será hecho. Las contestaciones a nuestras oraciones constituyen un buen barómetro para determinar cuál es nuestro nivel espiritual. Porque si vemos que oramos y Dios nos contesta, es porque estamos orando conforme a su voluntad. Si estamos orando y Dios no nos responde, también es una medida espiritual para ver que no estamos muy cerca de lo que el Señor nos está revelando. Versículo 17 y último. Esto os mando, que os améis unos a otros. No creo que haya mucha mayor explicación a esto, ¿verdad? Este debe ser nuestra relación normal entre los creyentes. Lo normal es esto. Lo anormal es lo que vivimos. ¿Sabes por qué se dividen las iglesias? Porque este versículo 17 no se cumple. ¿Tú sabes por qué muchas veces nos reunimos a hablar mal de los pastores? Bueno, en esta iglesia no, eso pasa en otras iglesias. ¿Por qué? Porque no cumplimos lo que dice el versículo 17. ¿Tú sabes por qué acabamos de la manera que acabamos muchas veces nuestras relaciones personales como cristianos? Porque no cumplimos lo que dice el versículo 27. El versículo 17. ¿Por qué? Porque no nos amamos los unos a los otros. También hay otro tipo de amor. Un amor que es en relación al mundo. Y que este Jesús va a desarrollar en los siguientes versículos que vamos a estudiar. Pero hoy no, sino el jueves que viene seguiremos estudiando
el Evangelio de Juan. Y hasta aquí su preciosa palabra. Hermanos, antes de terminar, deciros lo siguiente. Mañana, el día sábado, como no podemos salir a las calles a evangelizar, os animo a que podáis predicar la palabra del Señor a través de las redes sociales, compartiendo las buenas nuevas de salvación, o como han hecho familiares de nuestra iglesia, poniendo carteles en sus ventanas, declarando que esa casa es de Cristo y que Jesús es la respuesta, ¿verdad? Como habían puesto Raquel y su familia, Mavis y Natanael. Os animamos, hermanos, a que podáis dar testimonio de la fe. Y el domingo, después de haber cambiado el reloj, una hora hacia adelante, poder encontrarnos a las 12 del mediodía aquí, a la misma hora, en el mismo sitio y en el mismo canal. Solamente os adelanto algo del sermón del domingo. Y es algo que el Señor ha estado tratando conmigo y yo le he estado dando vueltas. Es preferible un perro vivo que un león muerto. No te puedo decir más. Pero el domingo nos veremos y podrás entonces comprender qué significa mejor el perro vivo que el león muerto. Que el Señor os bendiga, os guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. La paz de Dios.